Llegaron como dioses, pero más feos. Enormes naves plateadas rasgaron el cielo sobre cada ciudad importante. Sus armas no disparaban balas ni rayos. Borraban la materia, vaporizando edificios enteros como si nunca hubieran existido. Sin exigencias, sin comunicados, solo dominación instantánea. En 48 horas, el ejército de la tierra era polvo. No la conquistaron como gobernantes. La devastaron como monstruos aburridos. Los vi borrar la unidad de mi hermano en las afueras de Madrid. No matar, borrar. Sin sangre, sin cuerpos, solo silencio. Los llamamos los Varnaks. Al menos esa es la traducción más cercana de su código de guerra. Lo desciframos. Más de 2 metros de altura, cubiertos de hueso negro, rostros que parecían cadáveres resecos cocidos al sol. Y eran arrogantes. Esa era la peor parte. No luchaban porque tuvieran que hacerlo. Luchaban porque creían que éramos un error. Nos llamaban inacabados. A los 3 meses, el planeta ya no era nuestro. Las ciudades se convirtieron en campos de esclavos o cráteres calcinados. Los satélites desaparecieron. Sin internet. Sin GPS. Solo estática y miedo. Yo estaba destinado cerca de las montañas rocosas de Canadá cuando todo se derrumbó. No debería haber sobrevivido. Mi escuadrón murió durante una purga Varnaks el día 19. Estuve enterrado bajo escombros durante 2 días, alimentándome de nieve derretida y mordiéndome la lengua para mantenerme consciente. Pero algo no me dejó morir. Algo me mantuvo vivo. Cuando me arrastré fuera de las ruinas, no estaba solo. Había otros. No soldados, no líderes, solo gente rota. Un minero, una fugitiva, un sacerdote desilusionado, una anciana nativa que no había hablado inglés en 10 años. Todos terminamos en el mismo barranco, atraídos al mismo lugar imposible, un enorme círculo de piedra que había sido desenterrado durante un bombardeo Varnaks. La anciana simplemente lo miró y susurró una palabra. Bacan. No lo entendí. No entonces. Pero en el momento en que toqué las piedras, el viento se detuvo por completo. El aire se aquietó como si el planeta contuviera la respiración. Luego el suelo comenzó a vibrar. Pensamos que los Varnaks habían activado algún arma. Pero esto no era de ellos. Era más antiguo, más profundo. No venía del espacio. Venía de la Tierra. Y estaba furiosa. Esa noche, vimos el cielo arder en rojo. No por bombas, sino por algo que se alzaba de los océanos, los bosques, los desiertos. No máquinas, no alienígenas, no dioses, guardianes. Así los llamó la anciana. Guardianes de la tierra, no espíritus míticos, no bestias de fantasía. Algo entre la naturaleza y la guerra. Antiguas inteligencias que una vez durmieron bajo las placas tectónicas, dentro de glaciares, enterradas en ceniza volcánica, no vivas, no muertas, esperando. Y nosotros, humanos rotos, casados, humillados, los habíamos despertado accidentalmente. O tal vez la Tierra lo había hecho por sí misma. Los Varnaks no se lo esperaban. ¿Por qué lo harían? Para ellos, la Tierra era una roca con mamíferos. Pero olvidaron algo. Nuestro planeta había sobrevivido a eventos de extinción masiva. Había aniquilado especies enteras con un tic. Había criado depredadores tan perfectos que no necesitaron evolucionar en 100 millones de años. Y en lo profundo de su corteza, había guardado sus armas. Vi a uno de ellos por primera vez a la mañana siguiente. Se alzó del bosque como una montaña en movimiento. No de metal, no de carne. Una mezcla cubierta de corteza y hueso y algo más oscuro debajo. Venas brillantes de luz de núcleo fundido como la sangre de la tierra. No rugió, respiró, y los árboles se inclinaron hacia atrás como si estuvieran saludando. Lo llamamos el primero. La anciana solo sonrió y susurró, hicisteis que recordaran. Los Varnaks intentaron derribarlo. Enviaron a sus unidades de élite, su nave capital, sus armas más letales. El primero ni siquiera se inmutó. Se movió a través de ellos como la muerte vistiendo paciencia. Y cuando terminó, todo lo que quedaba era ceniza. Ojalá pudiera decir que ese fue el punto de inflexión,
que contraatacamos y ganamos en ese momento. Pero fue solo el comienzo. No controlábamos a los guardianes. No los liderábamos. Ni siquiera estábamos seguros de que les agradáramos. Pero teníamos una cosa en común: odio por los invasores. Y la tierra nunca olvida lo que la hace sangrar. El primero destruyó todo a su paso. Patrullas Varnax, drones, incluso una de sus orugas de mando, que se suponía indestructible. No era rápido. No era llamativo, pero se movía con la clase de certeza que solo ves en tormentas o tsunamis. Sin vacilación, sin advertencia, solo destrucción. Y no se detuvo a celebrar. No habló. Ni siquiera nos miró. Simplemente siguió adelante, dirigiéndose al norte a través de los bosques como si tuviera un lugar al que ir. Fue entonces cuando me di cuenta de que no éramos parte de su plan. No éramos aliados. Éramos testigos. La anciana, su nombre era Ayana, me enteré después, dijo algo que se me quedó grabado. La tierra no ama a sus hijos. Simplemente los recuerda. Esa frase resonó en mi cabeza mientras seguíamos al primero desde la distancia, manteniéndonos entre los árboles, fuera de la vista. No sabíamos qué más hacer. Las ciudades habían desaparecido. El mando había desaparecido. Satélites, líderes, gobiernos, borrados por completo. Todo lo que teníamos era instinto. Éramos 6. Yo, Ayana, un hombre silencioso llamado Brent que no hablaba de su pasado. Un minero de Alberta llamado Nolan que llevaba un mazo como si fuera sagrado. Una adolescente delgada que no quería dar su nombre. Y el sacerdote desilusionado, el padre Keen. O al menos así se hacía llamar. Éramos el último tipo de gente que esperarías que se enfrentara a un ejército galáctico. Pero algo había cambiado desde que el primero se alzó. Ya no éramos los mismos. No era solo esperanza. La esperanza es una mentira cuando estás hambriento y casado. Esto era algo más profundo, algo primario, como si algo antiguo dentro de nosotros también hubiera despertado. Marchamos durante días, rebuscando en ruinas abandonadas, escondiéndonos de los exploradores Varnax, comiendo cualquier cosa que no nos hiciera vomitar. Ayana dijo que los otros guardianes despertarían pronto. No explicó cómo lo sabía. Solo dijo: cuando el primero respira, el resto recuerda. Y tenía razón. Lo vimos al 7º día. Estábamos cruzando un valle muerto en el norte de la Columbia Británica cuando el suelo se partió en dos, literalmente, como si un hacha gigante invisible hubiera sido clavada en la tierra. Los árboles se derrumbaron, los pájaros chillaron y una falla se abrió bajo nuestros pies. Luego vino el sonido. No un rugido, no un temblor. Fue como si la tierra gimiera, fuerte, bajo y afligido. Un sonido tan lleno de dolor que hizo que Brent cayera de rodillas y gritara contra la tierra. Luego se alzó. Solo vimos una parte. Una forma masiva hecha de capas de cristal, lodo y fósiles antiguos. No tenía ojos, ni extremidades en el sentido tradicional, pero se movía como si quisiera algo, como si tuviera un propósito. Más tarde lo nombramos el Profundo, el segundo guardián. No vino hacia nosotros. Se dirigió al sur, hacia la Torre Varnax cerca de la antigua ciudad de Spokane. Los Varnax habían convertido esa área en una base de operaciones avanzada, usando a humanos esclavizados para construir una plataforma de lanzamiento para sus incursores orbitales. No estuvimos allí para verlo caer, pero vimos el humo y oímos los gritos en el viento. Lo que sea que el Profundo le hizo a esa base, no fue rápido. Caminamos en silencio después de eso. Nadie preguntó qué eran los guardianes. Nadie tenía respuestas. Pero todos sabíamos esto: la tierra no estaba indefensa. Ya no. Aún así, eso no significaba que estuviéramos a salvo. Los Varnax no habían sido aniquilados. Lejos de eso. Se estaban reagrupando, tomando represalias. Empezaron a arrasar aldeas cerca de donde habían pasado los guardianes, quemando bosques enteros, enviando drones cazadores a cuevas y cañones para expulsar a los supervivientes. No solo estaban enojados, estaban asustados, y los enemigos asustados son los más peligrosos. Vimos las secuelas de una de sus represalias 3 días después.
Un campamento de refugiados escondido en los acantilados de las rocosas. Más de 100 personas, familias, ancianos, niños, todos muertos, pero no solo asesinados, dispuestos, colgados de los árboles en patrones, quemados en formaciones circulares. No sé qué mensaje creían los Barnacks que estaban enviando, pero funcionó. Nolan perdió el control cuando vio el cuerpo de su primo clavado en el armazón quemado de un coche. Se quedó en silencio durante horas. Luego empezó a afilar el borde de su mazo. Nadie le preguntó por qué. Todos sabíamos que los Barnacks no solo nos estaban aniquilando. Estaban tratando de deshacernos, despojarnos de nuestra historia, profanar a nuestros muertos, humillar nuestro espíritu. Pero hay algo en estar tan bajo, en estar frente a tu propia extinción y saber que no te queda nada que perder. Le hace algo a la mente humana, algo violento, algo antiguo. Esa noche, encontramos una vieja estación de retransmisión en el bosque. Tecnología abandonada. Polvorienta, pero parte del equipo aún funcionaba. Logré conectarme a un amplificador de señal usando piezas sobrantes. Brent se encargó de la batería. Solía trabajar con sistemas de respaldo en una colonia minera antes de la invasión. Enviamos un mensaje. No a los Barnacks, no al mundo, a cualquiera que aún escuchara. Aquí equipo Eco. Supervivientes en la región noroeste. Los guardianes son reales. La Tierra está contraatacando. Si estás vivo, no corras. No te escondas. Vigila los lugares antiguos, los terrenos sagrados. Están despertando. No moriremos en silencio. Eco fuera. No sabíamos si alguien lo escuchó, pero dormí con mi rifle un poco más cerca esa noche. El tercer guardián no se alzó de la tierra. Cayó del cielo. Sucedió 2 semanas después, en las afueras de lo que solía ser Calgary. Estábamos tratando de contactar con otro grupo de supervivientes que se había estado moviendo por las tierras baldías cuando vimos una luz verde brillante rasgando el cielo. Al principio, pensamos que era un misil Barnacks, pero no explotó. Aterrizó. La onda de choque nos derribó. El trueno retumbó durante 10 minutos seguidos. Y cuando el polvo se asentó, vimos el cráter. Dentro, envuelto en espirales de atmósfera calcinada y metal brillante, había algo imposible. Parecía una figura humana, pero hecha de obsidiana, ceniza y luz de estrellas. 3 metros de altura. Alas de piedra plegadas a su espalda. Un rostro que parecía cambiar cada vez que parpadeabas. Viejo, joven, masculino, femenino, nada. No le pusimos nombre. No necesitaba un nombre. Simplemente lo llamamos el que regresó. Ayana lloró cuando lo vio. No todos los guardianes nacieron aquí, dijo. Algunos fueron enviados de vuelta. Ese guardián no esperó. Caminó hacia la base aérea Barnacks más cercana y la niveló con un gesto de su mano. No magia, no algún arma láser, solo un gesto como si estuviera barriendo el polvo. Observamos desde 20 metros de distancia. Hasta ahí llegó la explosión. No vitoreamos. Estábamos demasiado atónitos. Esto ya no era guerra. Esto era retribución. Y sin embargo, algo dentro de mí no podía relajarse. Porque con cada guardián que se alzaba, los Barnacks se volvían más violentos. Sus tácticas cambiaron de dominación a obliteración. Dejaron de tomar prisioneros. Dejaron de recolectar recursos. Empezaron a vitrificar regiones enteras, derritiendo bosques, lagos, cualquier cosa que pudiera ocultar a un guardián. Llamaron a más refuerzos de su flota. Peor aún, comenzaron a construir algo masivo. Algo muy por encima del planeta en órbita cercana. Podíamos verlo parpadear en el cielo nocturno como una segunda luna. No sabíamos qué era, pero nos asustaba muchísimo. Y los guardianes, por poderosos que fueran, no eran suficientes para detener eso. Así que tomamos una decisión. Dejamos de seguir. Empezamos a planificar. No podíamos ganar con fuerza. Pero los humanos nunca fueron construidos para dominar. Fuimos construidos para resistir, superar en ingenio y adaptarnos. Era hora de recordarles a los Barnacks con quien estaban tratando. Necesitábamos entrar en su lanzador orbital antes de que terminara su construcción.
Y eso significaba moverse a través de lo que solía ser Seattle, ahora llamada Zona Roja 9 por los Barnacks. Era una misión suicida. Ninguno de nosotros esperaba volver. Pero miré a Brent, a Nolan, a Ayanna, que todavía hablaba con los árboles cada noche, a la chica que finalmente nos había dicho su nombre. Lie, solo 16 años. Ya más marcada que la mayoría de los soldados. Ya habíamos muerto de tantas maneras. Todo lo que quedaba era la lucha. Mientras nos preparábamos para partir, eché un último vistazo al cielo. Otro guardián acababa de alzarse desde el Ártico. Una bestia de hielo y furia, respirando fuego frío que congelaba naves en pleno vuelo. Me susurré a mí mismo las mismas palabras que había dicho la noche en que comenzó la invasión. Eligieron el planeta equivocado. Pero esta vez, no lo dije con miedo. Lo dije con una sonrisa. Seattle ya no era una ciudad. Era una ruina envuelta en cables. El horizonte, antes lleno de torres de cristal, ahora estaba erizado de andamios Barnacks. Pilones de obsidiana negra zumbando con energía violeta, construidos directamente en los huesos de lo que solía ser la civilización. Su lanzador orbital se cernía en el medio como un dios mecánico. Todavía estaba en construcción, pero ya alcanzaba lo suficientemente alto como para perforar las nubes. Lo llamaban la cadena celestial, por lo que dedujimos de las comunicaciones de drones interceptadas. Los Barnacks planeaban usarlo como un ancla espacial, un centro de lanzamiento y suministro para una flota entrante. Habían dejado de jugar. Ya no solo intentaban dominar la Tierra. Se estaban preparando para quemarla. Una vez que la cadena celestial estuviera terminada, podrían traer acorazados, cosechadoras de terraformación, peor aún, las naves de purga. Esas no dejaban supervivientes. Esterilizaban planetas. Teníamos una ventana de quizás 9 días antes de que entrara en funcionamiento. 9 días para hacer algo suicida. No estábamos entrenados para esto. Brent tenía experiencia en minería. Nolan era un trabajador testarudo con sed de venganza. Yo tenía antecedentes militares, principalmente de reconocimiento, y un periodo de servicio en apoyo orbital antes de que todo se desmoronara. Ayanna conocía los viejos caminos, los senderos sagrados, y Lie era nuestro cuchillo en la oscuridad. Podía moverse entre los escombros como el humo, y le cortaría la garganta a un explorador Barnacks antes de que siquiera la vieras moverse. Nunca preguntamos dónde lo aprendió. Nunca lo ofreció, pero confiábamos en ella. Y aquí fuera, la confianza no era opcional. Era supervivencia. El plan era simple, lo que significaba que probablemente nos mataría. Nos dividiríamos en 2 equipos. Ayanna y Brent se quedarían fuera, interceptarían patrullas de drones y proporcionarían una distracción si era necesario. Nolan, Lie y yo nos moveríamos a través de los túneles de acceso subterráneos bajo Seattle, antiguas líneas de alcantarillado que no habían sido mapeadas desde el colapso. Si podíamos acercarnos lo suficiente al nodo central de la cadena celestial, colocaríamos la última carga PEM funcional que había recuperado de un crucero Barnacks derribado. La carga tenía un radio de explosión de 15 metros y un retardo de 5 segundos. No destruiría la estructura, pero desactivaría su fuente de energía cuántica el tiempo suficiente para detener la construcción. Tal vez incluso desencadenaría una reacción en cadena en los sistemas circundantes. No detendría la guerra, pero nos compraría tiempo. Y tal vez, solo tal vez, desviaría su atención de los guardianes y la volvería hacia nosotros. Ese era el punto. Hacerlos sangrar. Hacer que tuvieran miedo. Las alcantarillas solían a tiempo. Moho, podredumbre, sangre oxidada. Los Barnacks no habían perdido el tiempo limpiándolas. No creían que fuéramos lo suficientemente inteligentes como para usar los viejos caminos. Esa era su debilidad. Pensaban que los humanos solo vivían en ciudades, solo luchaban en la superficie. Olvidaron que éramos ratas cuando lo necesitábamos. Nos movimos en silencio, evitando redes de sensores y picos de calor activados por movimiento. Nolan lideraba con fuerza bruta, apartando escombros derrumbados con sus propias manos y ese mazo abollado que trataba como una reliquia. Lie se quedó en la retaguardia, escuchando pasos que no pertenecían.
Yo nos mantenía firmes, revisando mi mapa improvisado y contando los pasos. A las 7 horas, encontramos la primera señal de que algo andaba mal. Los túneles no solo eran viejos, estaban vivos. No lo digo en sentido metafórico. Quiero decir, las paredes respiraban. Enredaderas carnosas pulsaban detrás de tuberías rotas. Algo cálido goteaba del techo, oliendo a cobre y sal. Y empezamos a oír cosas, voces, susurros, en idiomas que ninguno de nosotros hablaba, pero que todos de alguna manera sentíamos. En un momento, Lie se congeló y apuntó su cuchillo a la oscuridad. «Hay algo detrás de nosotros», dijo. «No es Barnax». Nos giramos, armas en alto, pero no había nada. Solo un aire que se sentía demasiado quieto y formas en las sombras que no se movían del todo bien. Nolan murmuró. «Estos túneles no están vacíos. Están observando». Fue la voz de Ayanna en las comunicaciones la que rompió la tensión. «Tenemos contacto», susurró. «Equipo de exploradores Barnax, 5 clics al norte. Los estamos alejando. Mantened la posición si podéis», dije. «Estamos bajo el núcleo de la ciudad. Algo no está bien». Hubo una pausa. Luego Ayanna dijo algo que todavía se asienta en mi columna como hielo. «Habéis entrado en terreno antiguo. Las raíces de la memoria. Tened cuidado». La señal se cortó. Seguimos adelante. Después de 10 horas bajo tierra, llegamos a la base inferior de la cadena celestial. El aire cambió. Más frío, metálico, zumbando con un ritmo antinatural. La cámara sobre nosotros, por lo que podíamos ver a través de las grietas, era un cilindro masivo de maquinaria en movimiento. Un núcleo tan avanzado que parecía orgánico. La tecnología Barnax no se construía. Crecía, con forma de hueso, zumbando con energía robada. El nodo de acceso estaba 30 metros más adelante, custodiado por 2 centinelas Barnax, bastardos altos y acorazados con lanzas de energía y ojos como piedra fundida. No esperamos. Nolan fue primero, corriendo como una bestia y descargando ese mazo sobre el hombro del más cercano. Se hizo añicos como el cristal. El segundo se giró, su brazo cuchilla destellando, pero Lie ya estaba detrás de él, clavando su cuchillo en la cuenca espinal de la criatura. Tardó menos de 6 segundos. Luego volvió el silencio. Me acerqué al núcleo, saqué la carga PEM de mi mochila y empecé a calibrarla. Era tecnología terrestre vieja y tosca, pero a veces lo simple es lo mejor. Sin hackeos, sin códigos, solo disrupción pura. Mientras la fijaba en su lugar, noté algo detrás del núcleo. Un grabado. No un grabado. Una advertencia grabada en la pared en un patrón espiral, escrita en perfecto español con una caligrafía demasiado precisa para ser humana. No somos los primeros hijos de la tierra. Somos su última oportunidad. Debajo, más pequeño. Si despertáis a los antiguos de abajo, más os vale ganar o todos mueren. Di un paso atrás, con el corazón martilleando. ¿Qué es este lugar? Susurré. Nadie respondió. Porque entonces las paredes se abrieron. No sé cómo más llamarlo. La cámara se movió como un músculo desgarrándose. De debajo del suelo, surgió una forma. No Barnax, no guardián, algo intermedio, de casi 3 metros de altura, humanoide, tejido de enredaderas, piedra, hueso y relámpagos. Su cabeza era un nudo retorcido de raíces con forma de cráneo. Sus brazos brillaban con venas geotérmicas, y cuando se movía, no caminaba. Fluía. Levanté mi rifle. Nolan se puso delante de mí. Pero la cosa no atacó. Nos miró. Sin palabras, sin gruñidos, solo silencio. Luego se hizo a un lado, y detrás de él, algo se abrió. Un camino. Una escalera de caracol hecha de roca negra y hueso que descendía. Lie dijo lo que todos estábamos pensando. ¿Por qué construirían los Barnax hacia abajo? No lo hicieron. Esto no era obra suya. Era de la tierra. Quería irme. Detonar la carga. Correr. Pero Nolan, de todas las personas, lo dijo primero. Voy a entrar. Ni siquiera sabes lo que es. Exactamente, dijo él.
Y eso significa que ellos tampoco podrían saberlo. El bastardo tenía razón. Así que bajamos. La escalera conducía a una sala tan amplia que no podía ver el final. Y en el centro había una máquina o una tumba o tal vez ambas. Una esfera flotando sobre el suelo, zumbando como un corazón, cubierta de glifos antiguos. Algunos humanos, otros alienígenas, otros más antiguos. Me acerqué y habló, no en voz alta, dentro de mi mente. No sois dignos, pero sois lo que queda. No recuerdo haber caído de rodillas, pero lo hice. Visiones se estrellaron contra mi cráneo, océanos hirviendo, cielos en llamas, antiguas guerras libradas bajo montañas, civilizaciones borradas antes de que los humanos siquiera nacieran. Vi la verdad. La Tierra tenía guardianes, pero no solo para defenderla, sino para contener lo que una vez fue. Este planeta no era una cuna. Era una jaula. Y los Barnacks habían roto un cerrojo. Estábamos despertando a los protectores de la Tierra, pero si íbamos demasiado lejos, también despertaríamos a sus prisioneros. Me tambaleé hacia atrás, sangrando por la nariz. Nolan me sujetó. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Tenemos que volar este lugar. Jadeé. Ahora, hay algo peor que ellos. Lie asintió. Entonces oímos las sirenas. Los refuerzos Barnacks estaban llegando. Muchos de ellos. Corrimos de vuelta arriba, la figura guardiana sellando el camino detrás de nosotros sin una palabra. Golpeé la carga PEM, la programé para 30 segundos. Corrimos. A mitad de los túneles, el suelo tembló. Un retumbo bajo y rechinante que se sintió como si el propio planeta se estuviera aclarando la garganta. Luego silencio. Y luego risas. Pero no eran humanas. Y no eran Barnacks. Venían de algún lugar muy profundo. Algo que nos había sentido, no listo para alzarse, pero despierto. No dejamos de correr hasta que nuestros pulmones se rindieron. Para cuando nos derrumbamos en un túnel inundado al norte del sitio de la cadena celestial, el pulso PEM ya había hecho su trabajo. Oímos el colapso resonando a través del hormigón como un trueno atrapado en piedra. La red eléctrica dentro del lanzador Barnacks fallando, drones cortocircuitando en pleno vuelo, pilones enteros parpadeando y luego apagándose. Funcionó. Pero no celebramos por la voz, ese susurro en lo profundo. No había venido de ninguna comunicación Barnacks. Había venido de abajo, y se rió como si nos recordara. Prefiero luchar contra 10.000 Barnacks antes de volver a oír ese sonido. Nos reagrupamos con Brent y Ayanna al día siguiente. Apenas habían salido con vida. Su posición había sido invadida por un escuadrón de patrulla, y Brent había recibido un impacto de refilón de una lanza de plasma. Su brazo izquierdo estaba cosido del codo a la muñeca, ahora envuelto en gasa empapada y cinta adhesiva. No se quejó, solo fumaba en silencio y miraba hacia el bosque. Algo en el aire se sentía más pesado. Incluso los árboles parecían tensos. Demasiadas cosas despertando, murmuró Ayanna mientras trazaba su dedo sobre una tira de corteza. No todas debían hacerlo. ¿Qué era ese lugar?, preguntó Brent, con la voz baja y ronca. Lo miré, luego a los demás, y les conté todo lo que vi. Las visiones, la máquina, la voz que nos llamó la última oportunidad de la Tierra, la prisión. Nadie habló durante mucho tiempo. Luego Nolan, siempre el martillo, rompió el silencio. ¿Y ahora qué? Simplemente dejamos que lo que sea que esté ahí abajo se pudra. No, dijo Lie, su voz plana. Nos aseguramos de que se quede ahí abajo. ¿Y cómo diablos hacemos eso?, gruñó Brent. Apenas sobrevivimos a los Barnacks. Ahora se supone que debemos sellar a algún demonio antiguo que precede a la historia. No lo hacemos nosotros, dijo Ayanna en voz baja. Lo hacen los guardianes. Esa misma noche, vimos el cielo arder de nuevo. Esta vez, no por la guerra, sino por una llegada. Los refuerzos Barnacks habían llegado. 12 naves clase acorazado, cada una del tamaño de una montaña, descendiendo a órbita baja. No estaban aquí para patrullar. Estaban aquí para purgar. El retraso del PEM que causamos había forzado su mano, y ahora la verdadera ocupación había comenzado.
Regiones enteras se oscurecieron bajo su llegada. Rayos de vitrificación arrasaron selvas tropicales. Ciudades que aún no habían sido tocadas. La Habana, El Cairo, Yakarta fueron vaporizadas. Ya no intentaban reconstruir o conquistar. Estaban limpiando el tablero. Una limpieza. Y sabíamos lo que venía después. Protocolos de extinción final. Teníamos que movernos. Con la cadena celestial desactivada, la flota Barnax dependería de su red secundaria, las anclas planetarias. Eran pilones anclados por gravedad colocados en regiones clave para mantener estables los acorazados durante el despliegue atmosférico. Sin esas anclas, su flota no podría mantener la potencia de fuego en órbita baja sin desgarrarse por la tensión planetaria. Nuestra nueva misión era simple: destruir las anclas. Quedaban 4 en el mapa que Lie le robó a un oficial Barnax caído. Una en Siberia, una en las profundidades del Sáhara, una en el gran valle del Rift en Kenia, y una oculta bajo el hielo de la Antártida. Demasiado lejos, demasiado profundo. Pero esta vez no íbamos solos, porque los guardianes también se estaban moviendo. Durante los días siguientes, el mundo volvió a cambiar. Llegaron informes a través de radios rotas y viejos satélites cableados, dispersos, pero suficientes para darnos una imagen. El primero estaba abriendo un camino a través de Canadá hacia el norte. Los lugareños lo llamaban la montaña andante. Cada vez que una base Barnax intentaba interceptarlo, los borraba del mapa. El profundo se había retirado bajo tierra. Se arrastraba a través de fallas geológicas, usando las venas sísmicas del planeta como túneles. Terremotos seguían a su paso. Se dirigía al sur, hacia el ancla del Sáhara. El que regresó estaba desaparecido. Visto por última vez convirtiendo en polvo un puesto de avanzada Barnax en Mongolia. Pero no estábamos seguros de si todavía estaba de nuestro lado. Luego vino algo nuevo. Un guardián del que ninguno de nosotros había oído hablar. Se alzó en el Pacífico. Una bestia de marea hecha de coral, barcos oxidados y tormentas vivientes. Los supervivientes que lo vieron lo describieron como un tsunami andante con un rostro de piedra destrozada. Lo llamaron el juez ahogado. No solo atacaba a las flotas Barnax. También juzgaba a los humanos. Había susurros de que había hundido 3 barcos de supervivientes frente a la costa de Nueva Zelanda. Quizás nos veía como parte de la infección. O quizás simplemente no le importaba. Los guardianes no estaban aquí para salvarnos. Estaban aquí para corregir el equilibrio. Si éramos parte de ese equilibrio, bien. Si no, arderíamos igual. Nos dirigimos al este, apuntando a un antiguo escondite militar cerca de Yellowstone, que se rumoreaba que todavía tenía tecnología que podríamos usar para llegar a uno de los puntos de anclaje. En el camino, nos encontramos con otra banda de supervivientes. 23 personas lideradas por un hombre llamado Riker. Había sido marine antes de la invasión. Ojos duros, voz más dura. No confiaba en nosotros. No confiaba en mí, especialmente. Dijo que habíamos traído a los guardianes sobre ellos, que habíamos removido cosas que era mejor dejar enterradas. No despiertas una tormenta y esperas que sople donde quieres, dijo, presionando un dedo en mi pecho. ¿Crees que esto es una guerra? No, hijo. Esto es un ajuste de cuentas, y tú acabas de encender la mecha. No discutí. No estaba equivocado. Esa noche, me quedé fuera de nuestro campamento, mirando las montañas. Relámpagos rodaban desde el oeste, pero no había lluvia, solo calor, presión. Ayana se puso a mi lado, silenciosa como siempre. Viste la verdad. No es así. Asentí. Parecía cansada. No débil, solo desgastada, como si ya hubiera vivido demasiadas vidas. La Tierra no nos odia, dijo. Simplemente recuerda lo que hicimos. No sabía si se refería a lo que los humanos le habían hecho al planeta, la minería a cielo abierto, las guerras, la contaminación, o lo que hicieron las primeras civilizaciones, las anteriores a la historia, las que podrían haber liberado las cosas que ahora se agitaban bajo la corteza. Nosotros no empezamos esto. Susurré. No, dijo ella, pero puede que tengamos que terminarlo. Llegamos al escondite de Yellowstone 3 días después,
medio enterrado en cenizas, envuelto en vegetación, custodiado por un respiradero geotérmico colapsado que apestaba a azufre y fuego. Dentro había satélites rotos, sistemas de IA medio muertos y una cosa que lo cambió todo. Un módulo de comando vinculado a una antigua red de defensa global. Preinvasión, posiblemente premoderno, y todavía estaba en línea, apenas. Pasamos las siguientes 20 horas conectándolo a nuestras reservas de batería, rezando para que aún funcionara. Y entonces lo vimos, una señal proveniente del Ártico, una firma de guardián. Pero esta era diferente. Más fuerte y sin moverse, dormida, pero no dormida. El nombre que se mostraba en el módulo, Eternum. No sabía lo que significaba, pero Brent sí. Susurró, eso es latín. Significa para siempre. Teníamos una decisión. Ir al sur y unirnos a los otros para intentar detener el ancla en el Sáhara. O dirigirnos al norte, donde el último y posiblemente más antiguo guardián dormía bajo capas de hielo, observando, esperando, soñando. Miré el mapa, luego a mi gente y tomé la decisión. Vamos al norte. No discutieron, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque no tenían a dónde más ir. Mientras empacábamos, me senté solo por un momento cerca del borde del acantilado fuera del búnker, viendo caer la ceniza del cielo como nieve gris. Pensé en mi hermano, su risa, la forma en que podía dormir durante los simulacros de artillería, el estúpido tatuaje que se hizo en el hombro que decía Victoria o vodka. Desaparecido en un instante, borrado como el resto de nosotros. Ya no quería venganza. La venganza era demasiado pequeña. Quería memoria. Quería que estos invasores y este planeta recordaran lo que éramos. No dioses, no monstruos, solo hombres. Pero hombres que no se rompían. El Ártico no estaba en silencio. Ya no. Incluso antes de llegar a los campos de hielo del norte, lo sentimos. Los vientos habían cambiado. Más agudos, más fríos, como si llevaran susurros con ellos. Del tipo que no llegaba a tus oídos. Solo a tus huesos. Al tercer día de marcha, Brent se derrumbó. No por agotamiento, por la presión. Es como si algo me estuviera apretando el aire. Jadeó, agarrándose el pecho, como si la gravedad estuviera mal. Ayana lo ayudó a levantarse y lo dijo con calma, como si supiera que iba a pasar. Estamos en el rango de su sueño. Se refería a Eternum, el guardián más antiguo. Aún no lo habíamos visto, pero él nos había visto a nosotros. Nos movimos lentamente. La comida escaseaba. La temperatura bajó de -40. Las comunicaciones dejaron de funcionar. Nolan empezó a hablar solo cuando nadie estaba cerca. Lie dormía con su cuchilla sobre la garganta como si no confiara en sus propios sueños. ¿Y yo? Empecé a recordar cosas que no eran mías. Recuerdos, imágenes, una jungla que nunca existió. Un sol negro, un hombre, no humano, sentado en un trono de raíces y fuego, hablando un idioma que de alguna manera entendía. Ya no podía distinguir que era real. Pero sabía esto: Eternum no solo estaba dormido. Estaba recordando, y nosotros caminábamos directamente hacia el centro de ello. Encontramos la tumba en el corazón de un glaciar con forma de espiral, no formado naturalmente, sin grietas, sin picos, solo un anillo perfecto de hielo envuelto alrededor de un agujero en el mundo. Brent lo llamó como parecía, un ojo de cerradura. Y cuando nos acercamos lo suficiente, el hielo se abrió con un sonido como un trueno ahogándose. Se abrió un pozo, descendiendo a la negrura, iluminado por débiles venas de luz verde y azul que pulsaban como un corazón dormido. Al principio pensé que era maquinaria. Luego me di cuenta de que las paredes estaban vivas, no de metal, no de piedra, algo intermedio. Bajamos uno por uno a un lugar al que ningún humano debía regresar jamás. La tumba era más antigua que el lenguaje. Esa es la única forma en que puedo describirlo. Incluso Ayana, que había visto cosas que ninguno de nosotros podía explicar, se quedó en silencio. Tocó las paredes como si estuviera saludando a un dios antiguo, uno al que le habían enseñado a temer, no a adorar. Este no es un guardián, susurró. Esto es más antiguo que los guardianes, más antiguo que la memoria de la tierra.
Me volví hacia ella. Dijiste que los guardianes eran los protectores de la tierra. Ella negó con la cabeza. No todos son nacidos de la tierra. Algunos fueron dejados atrás. Llegamos al corazón de la tumba al segundo día. Sin comida, sin fuego, solo un zumbido creciente dentro de nuestros cráneos como una migraña sin piedad. La cámara era una cúpula de hielo negro. Y en el centro, suspendida sobre un lago helado, había una figura, humanoide, gigante, con las alas plegadas, los brazos atados por cadenas de luz que parpadeaban dentro y fuera de la realidad. Su rostro estaba cubierto por una máscara con forma de estrella, partida por la mitad, y todavía respiraba, lento, medido. Eterno, eternum. No estaba dormido. Estaba esperando. Y en el momento en que entramos en la cámara, su cabeza se giró sin sonido, sin movimiento, solo conciencia. Lie cayó de rodillas al instante, con los ojos muy abiertos, la boca temblando. Nolan murmuró. No deberíamos estar aquí. Tenía razón. Pero era demasiado tarde. Las cadenas que sujetaban a Eternum comenzaron a agrietarse, no físicamente, conceptualmente, como si estuvieran atadas a nuestra presencia, como si el simple acto de ser visto estuviera aflojando sus ataduras. Y entonces oímos la voz, no en voz alta, dentro de nuestros cráneos, profunda, tranquila, sin edad. Traéis fuego a una casa de cenizas. Sentí algo arrastrarse por mi columna vertebral. Mis rodillas se doblaron. Brent gritó y se presionó ambas manos en la cabeza como si algo se estuviera arrastrando por sus recuerdos. ¿Qué es esto? Gruñí. ¿Qué eres tú? La voz no respondió de inmediato. Luego, soy el primer protector de la tierra y su último prisionero. Ayana dio un paso adelante. Fuiste sellado. ¿Por qué? Siguió un largo silencio. Luego, porque fui demasiado humano. La temperatura en la cámara bajó. Nuestro aliento se congeló en el aire. Eternum habló de nuevo. Cuando llegó la primera guerra, desobedecí. Elegí a vuestra especie y fui castigado por ello. ¿Qué guerra? Pregunté. Pero la visión llegó antes que la respuesta. Nos golpeó como un maremoto. Ya no estábamos en la tumba. Estábamos viendo un recuerdo. Un mundo en llamas. No la tierra. Humanos más antiguos o lo que parecían ser los primeros humanos luchando junto a seres de piedra, fuego, viento, guardianes. Pero algo más llegó. No Varnax, no alienígena. Algo incorrecto. Criaturas altas y sin ojos envueltas en entropía y hambre. Criaturas que devoraban planetas no por comida, sino por silencio. Los llamaban los descreadores. Y no vinieron a conquistar la tierra, sino a borrarla, a eliminar la idea de la vida. Los guardianes contraatacaron, pero Eternum, él eligió proteger a la humanidad, no al planeta. Y esa fue la traición. Porque la tierra no valora la supervivencia. Valora el equilibrio. Y cuando él inclinó la balanza a nuestro favor, los otros se volvieron contra él, lo sellaron en el hielo. Durante 10.000 años. Volvimos de golpe a la cámara, jadeando. Las cadenas alrededor de Eternum se estaban deshaciendo. Buscáis salvar a vuestra especie, resonó la voz. Pero haréis lo que vuestros ancestros no pudieron. ¿Qué es eso? Gruñó Nolan. ¿Sacrificio? No, recordar. Y entonces llegó la verdadera pregunta. ¿Mataréis a los vuestros para mantener el equilibrio? No respondimos porque encima de nosotros el techo se abrió. Los Varnax nos habían encontrado. Dejaron caer 2 orugas de clase cazador en la tumba sin dudarlo, cada una del tamaño de un tanque, con múltiples extremidades, armadas con cañones térmicos y garras de plasma. Nolan no parpadeó. Se abalanzó sobre la primera sin nada más que su martillo. Lo seguí, con el arma disparando. Lie desapareció en las sombras. Brent gritó cuando el cañón de la segunda oruga se iluminó y luego explotó en un destello de azul fundido. Eternum había abierto los ojos. Y las orugas se quemaron hasta convertirse en cenizas. Sin sonido, sin fuego, solo decadencia. Como si el tiempo los hubiera alcanzado en un instante. Nos volvimos hacia él, y Eternum estaba libre. Las cadenas yacían en chispas destrozadas sobre el hielo.
Bajó al lago helado y nos miró con ojos que lo contenían todo. Vida, muerte, memoria, traición. Habéis abierto la puerta. No nos agradeció. No sonrió. Simplemente pasó de largo. Ayana cayó de rodillas y susurró. Está empezando. ¿El qué? Pregunté. Ella no me miró. Miró las grietas en las paredes, el temblor en el aire, el cambio en la gravedad. El juicio. Salimos de la tumba a un nuevo cielo. Las auroras eran rojas. Las estrellas habían desaparecido. Y en la distancia, en el borde del horizonte, vimos algo que se alzaba del mar. Algo masivo. Algo que no era un guardián. Algo que los guardianes habían enterrado. Uno final. Y supimos que los Barnacks ya no eran la mayor amenaza. Porque lo que la Tierra había enterrado no era solo poder, era memoria. Y ahora quería equilibrar la balanza. La primera señal de que los guardianes ya no estaban del mismo lado llegó justo después del amanecer. No es que el sol significara mucho ya. El cielo sangraba. Una niebla roja ahogaba las nubes. Los pájaros no volaban. El viento no soplaba. Incluso los insectos se habían quedado quietos. Estábamos acampados cerca de los bordes del mar de Bering, tratando de reagruparnos y señalar a las bandas de supervivientes que habíamos dejado en el sur. El transmisor del escondite había sido recableado, potenciado y fusionado con cualquier tecnología que Brent y Lie hubieran arrancado de los drones Barnacks. Todavía irregular, pero funcionó el tiempo suficiente para captar un único mensaje lleno de estática. El juez ahogado se volvió contra nosotros. Está hundiendo ciudades, humanas y Barnacks por igual. Repito, el guardián en el Pacífico es hostil. Repito, la señal se cortó. No más. Nos miramos en silencio. No están unificados, dije, con la voz hueca. Nunca lo estuvieron, respondió Ayana. Se sentó en una roca, con las manos entrelazadas como si estuviera rezando, pero no a un dios, sino a la tierra misma, como si esta vez pudiera responder. No fueron hechos para amarnos. Fueron hechos para corregirnos. Su lealtad termina en el equilibrio. ¿Y si la balanza se inclina hacia el otro lado?, preguntó Brent. Entonces nosotros somos los siguientes. Eternum no había hablado desde que dejamos la tumba. Caminaba solo. Siempre detrás o delante, nunca al lado. No comía, no dormía, no parpadeaba. A veces lo sorprendía mirando al horizonte como si estuviera viendo los huesos del planeta debajo de él, observando algo que nosotros aún no podíamos sentir. Fue Lie quien finalmente dijo lo que todos estábamos pensando. No está mirando a los Barnacks. Tenía razón. Estaba mirando hacia el oeste, hacia el Pacífico, hacia algo más antiguo. Seguimos moviéndonos hacia el este esta vez. ¿Por qué? Porque no sabíamos a dónde más ir. El mundo se estaba derrumbando. Y nuestra única pizca de razón era esta. Los Barnacks todavía controlaban el ancla siberiana. Y si no impedíamos que estabilizara al resto de su flota orbital, la Tierra sería vitrificada antes de que los guardianes pudieran siquiera decidir si valía la pena juzgarnos. Teníamos 6 días, tal vez menos. Brent, todavía vendado y medio quemado del último tiroteo, construyó un trineo usando restos de drones para arrastrar nuestro equipo. Nolan encontró un rifle funcional enterrado en un cadáver congelado fuera de lo que solía ser un puesto de investigación. Yo llevaba el último núcleo PEM. No era suficiente para destruir el ancla, pero lo aturdiría el tiempo suficiente para que la Tierra hiciera el resto, asumiendo que a la Tierra todavía le importara un bledo. Al tercer día, vimos nuestra primera señal de los descreadores. No era grande, solo una aguja negra, de quizás 5 metros de altura, clavada en la tierra como una astilla en la piel del mundo. Sin marcas, sin sonido, solo una leve vibración, como si estuviera recordando algo a través de la tierra. No nos acercamos. No lo necesitamos. Eternum lo miró, dejó de caminar por primera vez en horas, y susurró algo en un idioma que ninguno de nosotros entendía. Luego dijo, en horas están llegando, y no traerán conquista. Traerán borrado. Más tarde esa noche, me senté junto a Brent cerca del fuego. El viento era hueco, como si la tierra hubiera sido vaciada.
Miró fijamente las llamas y dijo, ¿recuerdas cuando teníamos miedo de los rifles alienígenas y las explosiones de plasma? Reí una vez, amargamente. Ahora tenemos miedo de los recuerdos. Asintió lentamente. Preferiría otra invasión a esto, a este desmoronamiento. Esa palabra se me quedó grabada. Desmoronamiento. Así se sentía, como si el mundo no solo estuviera muriendo. Estaba siendo desescrito, hilo por hilo. A la mañana siguiente, Nolan había desaparecido. Sin signos de lucha, sin sangre, sin marcas de arrastre, sin rastro de calor, simplemente desaparecido. Lie y yo buscamos durante horas. Nada. La nieve había caído de forma extraña. No suave, sino sólida, como un caparazón. Cada paso crujía como hueso viejo. Eternum estaba de pie al borde de un acantilado, observando algo que ninguno de nosotros podía ver. No se fue, dijo finalmente. Fue reclamado. ¿Qué demonios significa eso? Exigí. Eternum se giró lentamente. Algunos de vuestra especie fueron construidos a partir de lo que intentaron borrar. Su sangre recuerda el principio. ¿Te refieres a Nolan? No respondió. En cambio, se alejó de nuevo hacia el este, hacia las montañas, donde el cielo parpadeaba como un animal herido respirando a través del humo. Encontramos el ancla siberiana al quinto día. Ya no era una máquina. Había cambiado. La tecnología Barnax solía parecer hueso y energía retorcidos en metal. Pero esto había crecido. Pulsaba. Tenía venas. Estaba absorbiendo la tierra a su alrededor, derritiendo el permafrost, alimentándose de los respiraderos geotérmicos bajo las montañas. Una mutación, quizás por la influencia de los descreadores. O quizás por la tierra, tratando de combatirlo con podredumbre. Nos escondimos en una cresta, observando a los soldados Barnax patrullar el perímetro. Al menos 30, fuertemente armados, concentrados, sin drones. Eso era extraño. Luego vimos por qué. Había sombras moviéndose en la nieve. No humanos, no Barnax. Cosas con demasiadas extremidades moviéndose mal, sin dejar huellas. Brent susurró. Esos no son guardianes. Negué con la cabeza. No, pero tampoco son Barnax. Entonces, ¿qué demonios son? Eternum, de pie detrás de nosotros, respondió secamente. Cosas olvidadas. Esperamos hasta el anochecer. Lie y yo nos movimos primero, en silencio bajo el velo de la tormenta. Brent nos siguió con el núcleo PEM envuelto en un blindaje térmico. No sabíamos si entraríamos. Ni siquiera sabíamos si podríamos encontrar la conexión de energía, pero teníamos que intentarlo antes de que el cielo se volviera rojo para siempre. Dentro del ancla, era peor de lo que esperábamos. Las paredes respiraban, pulmones literales, músculo cubierto de baba, calor, sonidos húmedos en la oscuridad. Los soldados Barnax habían desaparecido, devorados, absorbidos, huesos aplastados contra las paredes como oraciones olvidadas. Algo se había apoderado del ancla. Algo que no pertenecía a ninguno de los dos bandos. Los descreadores no estaban llegando. Ya estaban aquí, pequeños, invisibles, filtrándose a través de las grietas del tiempo y la memoria. Y esta cosa, esta ancla, se había convertido en su puerta. No hablamos. Simplemente nos movimos de habitación en habitación hasta que llegamos al núcleo. Ya no era una máquina. Era un corazón, y estaba soñando. Una voz resonó cuando entramos. Este mundo no era vuestro. Fuisteis tolerados. Brent se desplomó de rodillas, jadeando. Coloqué el PEM en su lugar. Lie vigilaba las paredes. Algo se movía detrás de ellas, observando, temblando a la inversa. Activamos el núcleo. Temporizador. 20 segundos. Corrimos. No de explosiones, de la realidad desgarrándose. Los pasillos se retorcieron. Las puertas parpadearon. El tiempo se deslizó. Pero logramos salir. Apenas. Y detrás de nosotros, el ancla pulsó una vez y luego murió. De vuelta en la cresta, Eternum permanecía inmóvil, sus ojos brillando como estrellas antiguas. Habéis hecho lo que vuestros ancestros no pudieron, dijo.
¿Qué es eso? Pregunté. ¿Habéis recordado? Y entonces, por primera vez, lo vi sonreír. No alegría. Algo más antiguo, quizás orgullo. Pero el cielo no estaba despejado. Las nubes no estaban en calma porque en la distancia algo vasto se estaba alzando. No del mar, no de la tierra, desde el interior de las estrellas. Los descreadores habían visto la resistencia de la tierra. Venían a borrar la idea de la tierra misma. Y me di cuenta de algo que no había visto antes. Los Barnaks no solo invadieron por arrogancia. Vinieron aquí porque la Tierra había sido una vez el último planeta en sobrevivir a los descreadores, el último lugar que se defendió. Y ahora habíamos despertado a las únicas cosas que podían luchar de nuevo. Pero el costo. Los guardianes ya no eran aliados. Eran fuerzas. Y Eternum se volvió hacia mí con una última verdad. La Tierra sobrevivirá. Pero no todos vosotros lo haréis. Y ambos supimos que la batalla final no sería Barnaks contra humanidad. Sería la Tierra contra todos. Y estábamos atrapados en medio. Vimos el cielo desgarrarse. No cayó. No ardió. Se peló como si algo debajo finalmente hubiera terminado de fingir ser estrellas. Al principio, parecía que las nubes se movían mal, como si alguien hubiera invertido el tiempo en la atmósfera superior. Pero entonces llegó el sonido. Una vibración que no tocaba tus oídos. Golpeaba tus huesos, tus pensamientos. Los descreadores habían llegado. No descendieron en naves. No entraron en órbita. Se deslizaron. Un momento el cielo sangraba niebla. Al siguiente estaba lleno de sombras sin forma. Agujeros en la existencia misma. No eran negros. Eran la ausencia de todo lo demás. Y por donde pasaban, las cosas olvidaban cómo existir. Los árboles no ardían. Desaparecían. Los ríos no hervían. Se deshacían como si nunca hubieran sido agua. Incluso los Barnaks, arrogantes, orgullosos, gigantes tecnológicos, gritaron como bebés cuando el primer descreador tocó uno de sus cruceros. La nave parpadeó por un segundo, luego se desvaneció del espacio. Desaparecida. Caí de rodillas, no por el frío, sino porque mi cerebro no podía contenerlo todo. El cielo ya no era un cielo. Estaba abierto, exponiendo lo que fuera que vino antes de la luz, antes del sonido, antes de la memoria. Los guardianes se movieron finalmente, y no se movieron juntos. El primero, la montaña andante de hueso y corteza, se alzó de las tierras salvajes canadienses y cargó hacia el norte, cada paso agrietando placas tectónicas. Rugió sin sonido. Los árboles se marchitaron a su paso, no porque pretendiera dañarlos, sino porque ya no era parte de esta realidad. El profundo partió una falla a través del Sáhara, enviando olas de tierra fundida hacia los puntos de apoyo Barnaks. Pero no se giró cuando el cielo se rompió. Descendió de nuevo a la corteza, escondiéndose, esperando, o regresando de donde había venido. Y el juez ahogado comenzó a hundir continentes, no apuntando a los Barnaks, no persiguiendo a los descreadores, simplemente limpiando. No teníamos órdenes, ni plan. Éramos 5 personas rotas siguiendo a un ser más antiguo que la historia, esperando que recordara de qué lado estábamos. Brent había dejado de hablar. Su brazo izquierdo era casi inútil ahora, medio congelado. Siguió caminando de todos modos. Lie era diferente, más tranquila, afilada por el colapso, un cuchillo silencioso, siempre observando el horizonte como si esperara que la muerte saliera de él en cualquier momento. Ayanna, ella también se había quedado en silencio, pero no con miedo. Con certeza, sabía cosas ahora. Hablaba con el viento como si le debiera respuestas. Y Eternum ya no nos guiaba. Seguía algo que solo él podía sentir. Llegamos a una cresta con vistas a lo que quedaba de la estructura de alto mando Barnaks en el este de Rusia. Ya no era una base. Era una ruina. Y de pie en el centro había algo nuevo. Un guardián que no habíamos visto. No nuevo. Regresado. Hecho de luz estelar y piedra de sangre. Más alto que los otros. Alas de cristal agrietado. Ojos que parpadeaban al ritmo del latido de la tierra. Eternum dio un paso adelante y se arrodilló. Lie susurró. ¿Quién es ese?
Ayana respondió. El arquitecto. El original. El primero en dar forma a la voluntad de la tierra. No un guerrero, un juez. El arquitecto nos miró. No como un ser mira a su presa, sino como una tormenta mira a los árboles rotos. No cruel, no amable, simplemente inevitable. Y entonces habló. No con palabras, con recuerdo. Nuestras mentes se llenaron de escenas que no teníamos derecho a presenciar. No guerra, no paz, sino el intermedio. Cuando los primeros humanos caminaron junto a titanes de piedra, fuego, agua, viento, antes de que los llamáramos guardianes, antes de que se volvieran contra nosotros, antes de que olvidáramos lo que éramos. El arquitecto había intentado proteger el equilibrio, pero lo rompimos. Matamos bosques para construir imperios. Cambiamos océanos por industria. Y luego, cuando los descreadores vinieron la primera vez, elegimos la supervivencia sobre el equilibrio. Desatamos armas que marcaron el planeta para siempre. Y los guardianes lo recordaron. Se sellaron, no para protegernos, sino para proteger todo lo demás de nosotros. El arquitecto nos mostró un último recuerdo, una advertencia, una línea de tiempo. La Tierra muriendo lentamente bajo la conquista de los Barnaks y la retribución de los guardianes. Pero los descreadores no solo matarían la Tierra. Borrarían la idea de ella. Memoria, biología, órbita, todo desechó, nada quedaría, ni siquiera la posibilidad de la Tierra. Y entonces el arquitecto hizo una pregunta. Resonó dentro de mí como un martillo. ¿Elegirá la humanidad el equilibrio esta vez o solo otra victoria? No respondí. No pude porque no lo sabía. Incluso ahora, todavía no lo sé. Eternum se puso de pie y por primera vez vi conflicto en él. Una vez había elegido a la humanidad y pagado el precio. Ahora nos miraba como si fuéramos una apuesta que no valía la pena repetir. El arquitecto habló de nuevo. Los Barnaks no pueden ganar. Los descreadores no perderán. Pero vosotros podéis ser la variable. Brent escupió sangre y dijo, no somos variables. Somos hombres. Eternum sonrió de nuevo, esa sonrisa triste y cansada. Entonces demostradlo. Esa noche, bajo el cielo sangrante, nos preparamos para el final. No el fin del mundo, el fin de la elección. O convencíamos a los guardianes de unirse, o los descreadores borrarían todo antes del amanecer. Nos separamos. Brent y Lie contactarían con lo que quedaba de las bandas del sur. Los restos de los luchadores de la resistencia de la Tierra, supervivientes, soldados, cazadores del viejo mundo que no habían dejado de luchar incluso cuando las ciudades ardían. Ayana y yo iríamos al oeste, hacia el vacío creciente donde el juez ahogado fue visto por última vez. Y Eternum. Él caminaría solo hacia la tormenta de los descreadores, no para luchar, sino para recordarlos, para ver qué temían, si es que temían algo. Mientras nos separábamos, Brent me entregó su última bala. A la antigua, encamisada de acero, de fabricación humana. Por si acaso, dijo. Asentí. No pregunté qué significaba por si acaso. Ambos lo sabíamos. Ayana y yo caminamos hacia el mar. No metafóricamente, literalmente. Las costas habían desaparecido. El océano se extendía sobre lo que solían ser miles de millas de ciudades, bosques, hogares. El juez ahogado había convertido continentes en memoria. Y estaba en el horizonte, medio sumergido, esperando. Lo llamamos. Sin respuesta. Ayana dio un paso adelante, con el agua hasta el pecho. Empezó a cantar. No una melodía, un tono, una vibración que coincidía con el pulso de la tierra. Y el juez ahogado escuchó. Su cabeza se giró y por un momento vimos su rostro. No un monstruo, no un dios, solo tristeza. Como si una vez, hace mucho tiempo, hubiera intentado salvarnos. Y nosotros lo habíamos hecho imposible. Ayana gritó, los descreadores están aquí. El mar hirvió. Ella siguió cantando. Vienen a por todo, incluso a por ti. El juez ahogado bajó la cabeza y asintió. No sabíamos si lucharía. No sabíamos si alguno de ellos lo haría. Pero mientras el cielo se abría más,
y la forma completa de los descreadores comenzaba a derramarse en la existencia como aceite sobre cristal. Uno por uno, los guardianes se giraron. El primero se alzó del suelo, llevando bosques enteros a su espalda. El profundo surgió de debajo de los Andes, arrastrando montañas tras de sí. El que regresó rompió las nubes como cristal destrozado, envuelto en luz olvidada. El arquitecto caminó a través de la estratosfera, doblando el espacio a su paso. Y Eternum se paró al borde de la brecha, desarmado, inmóvil, y dijo solo una cosa: esta vez no. El primer guardián en caer fue el profundo. No por manos enemigas, por su propia elección. Lo vimos alzarse de los Andes, su cuerpo de corteza entrelazada brillando con venas fundidas, y luego sumergirse de nuevo en el manto del planeta con un sonido como el mundo gritando a través de la piedra. Se selló dentro de las placas tectónicas, bloqueándolas, congelando el núcleo de la Tierra desde dentro. ¿Por qué? Porque los descreadores habían comenzado a doblar la gravedad. Si hubieran roto las fallas, el planeta se habría hecho añicos desde dentro. El profundo entregó su cuerpo para mantener la Tierra entera. Eternum susurró mientras se hundía. El equilibrio exige sacrificio. Creo que le dolió, pero nunca lo demostró. Los descreadores ya tenían forma, no humanoide, no monstruosa. Parecían errores en el espacio. Siluetas humanoides hechas de incorrección, como si alguien hubiera intentado dibujar a una persona y hubiera terminado esbozando un agujero en la existencia. Cada paso que daban borraba la historia, no edificios, eventos, lugares que recordábamos, ciudades, guerras, incluso nombres parpadeaban fuera de la existencia. Miré a Lie una vez y le dije: ¿recuerdas Detroit? Ella dijo: ¿qué es eso? Sentí hielo en mi pecho. Yo lo recordaba. Ella no. Ya estaba sucediendo. No solo estábamos muriendo. Estábamos siendo deshechos. Los guardianes atacaron primero. El primero, la montaña hecha carne, rugió a través de la tundra del norte y se enfrentó al descreador principal de frente. Su choque rompió las nubes. Los relámpagos giraban hacia adentro en lugar de hacia afuera. Luchó como si la tierra se hubiera cansado de ser paciente. Cada golpe destrozaba millas de tierra. Pero no fue suficiente. El descreador no contraatacó. Absorbió. Cada recuerdo en el cuerpo del primero, cada raíz, fósil, tormenta, grito, se desangró en el descreador. Estaba aprendiendo y estaba creciendo. Eternum se mantuvo al margen de todo, todavía en silencio, sin luchar, recordando. Y finalmente lo entendí. No era la mayor arma de la Tierra. Era el testigo de la Tierra, el único que había visto la primera guerra, la primera caída, y ahora la última oportunidad. Y eso significaba que la carga recaería sobre nosotros. No para ganar, sino para elegir. Nos reconectamos con Brent cerca de la cordillera de Altai. Había perdido una mano, quemada hasta el hueso, envuelta en tela negra y dolor. No se quejó ni una vez. Lie reunió a dos bandas, dijo: viejos reductos rusos, rezagados mongoles. No están organizados, pero están enojados. Bien, dije. ¿Eso significa que tenemos un plan? No, dije. Significa que tenemos una oportunidad. Nos movimos a terreno más alto, con Eternum liderando, el resto de nosotros siguiendo como sombras en el viento. En el valle de abajo, 3 descreadores habían comenzado a abrir la tierra. No físicamente. Estaban extrayendo la posibilidad del suelo, alimentándose de ella, convirtiendo el planeta en potencial puro, un lugar vacío y silencioso sin pasado ni futuro. Y en el medio estaba el arquitecto, inmóvil, aún decidiendo. Eso fue lo que me rompió. El que dio forma a los guardianes, que dio forma a la tierra, estaba observando a ambos lados, esperando. ¿Por qué no actúa? Le pregunté a Ayana. Porque él es la verdad. Ella dijo: no elige bandos. Equilibra las balanzas. Pero los descreadores, ella me interrumpió. Para el arquitecto, los descreadores no son malvados. Son corrección. Si la vida se convierte en ruido, la eliminación es música. Caí de rodillas. Todo en mí decía: corre. Pero algo más profundo decía: resiste.
porque si corríamos ahora, la tierra no sería destruida. Sería olvidada. Y eso era peor. Así que hice lo que nadie esperaba. Caminé hacia ellos. Los descreadores, el arquitecto, y alcé mi voz. Recuerdo. Eso los detuvo. A todos ellos, incluso a Eternum. Los descreadores inclinaron sus cabezas. Sin rostros, solo vacío. Seguí caminando. Recuerdo las guerras, las ciudades, el cielo antes de que ardiera. Recuerdo nuestros errores, nuestra arrogancia, nuestra codicia. El aire zumbaba, la realidad se tensaba. Pero también recuerdo el amor, la hermandad, mantener la línea incluso cuando estaba perdida. Recuerdo elegir la muerte sobre la rendición. Una y otra vez. El arquitecto se giró. Primera vez que me miraba. Recuerdo la tierra no como un premio, sino como un hogar. Entré en el círculo. Descreadores a mi alrededor. Ahora podéis borrar nuestros nombres. Podéis quemar nuestros huesos. Pero si incluso uno de nosotros recuerda, no habéis ganado. Silencio. Y entonces Eternum habló. Esa es la variable. Brent y Lie emergieron detrás de mí, con las armas desenfundadas, no para luchar, para resistir. Y uno por uno, los supervivientes subieron a la cresta. No un ejército, solo la negativa a olvidar. Los descreadores se movieron, no hacia nosotros, a través de nosotros, tratando de doblar el tiempo de nuevo. Pero esta vez se rompió. Eternum levantó su mano y el mundo pulsó. No con poder, con memoria. Viejos caminos regresaron por un segundo. Las montañas sanaron sus cicatrices. El aire sabía a verano. Y los descreadores se ralentizaron, confundidos, porque no podían alimentarse de lo que se negaba a olvidarse a sí mismo. Fue entonces cuando el arquitecto eligió. Levantó ambas manos. El cielo se volvió blanco. No luz, no fuego, pureza, y se estrelló contra los descreadores como una tormenta hecha de primer aliento. No gritaron. Simplemente dejaron de ser, no destruidos. Bloqueados. Atrapados en un bucle de recuerdo. Un mundo que no se soltaría a sí mismo. Cuando la luz se desvaneció, solo un guardián seguía en pie. Eternum. Los otros se habían ido. Desvanecidos de nuevo en la tierra, el mar, la ceniza. Su trabajo estaba hecho. Eternum se volvió hacia nosotros. Me olvidaréis. No, dije. ¿Debéis? Respondió él. Ese es el precio. La tierra sanará, pero la memoria debe dormir o esta guerra volverá. ¿Y el arquitecto? Preguntó Lie. Él nunca debió elegir, pero lo hizo. Eso es suficiente. Brent preguntó. ¿Y nosotros? Eternum se tocó el pecho. Vivid, pero vivid mejor. Luego caminó hacia el amanecer y desapareció. Tardó años, pero el mundo sanó. No como antes, no brillante, no perfecto, pero real, herido, pero en pie. Y a veces, por la noche, todavía oigo el zumbido de un guardián en el viento. Todavía siento la mirada de algo antiguo bajo la tierra, esperando. No con odio, no con amor, solo observando. Porque la tierra no olvida.